¿En cuánto? En el déficit de testosterona. ¿Sí? Sí, porque la IH formación de testosterona. Muy bien. ¿Y en el otro? ¿No? Así que esa relación no se debe olvidar. Y cuando no funciona nada de esto, se puede ver la opción de fertilización in vitro, se puede realizar varias cosas. Si la mujer, digamos, está con problemas, se podría hacer ovodonación e incluso llegar a la, ¿cómo se llama?, a la adopción. A veces no hay solución, no hay forma de mejorar todo eso, así que todo depende también de la parte social, de la parte intelectual del paciente, porque a veces es incómodo tocar estos temas, son muy sensibles y sobre todo en el varón. ¿Sí? El varón muchas veces no acepta su problema, así que hay que tomar todos esos datos importantes en cuenta. Con eso no quiero decir que la mujer tampoco no acepte estos problemas. También tiene problemas serios de aceptación en cuanto a si es una u otra la persona que está afectada, ¿no? Así que hay diferentes formas de tratar estos problemas. Disfunción sexual, pérdida de la libido, hay disfunción eréctil, por lo tanto, hay insuficiencia eyaculadora muchas veces, hay estados anorgásmicos también, hay 10 a 15% de los varones y generalmente se da justamente en la edad fértil de 40 a 70 años. No olvidar las cavernas, como en relación a los sinusoides y a la vasculatura de todo eso. Y todo se va a tratar por diferentes métodos. Uno de ellos puede ser médico, que puede ser por fármacos orales, como por ejemplo la famosa pastillita azul, que vendría a ser el sildenafil, que también me sirve para una patología pulmonar. ¿Cuál es esa patología pulmonar? ¿Cómo? Hipertensión pulmonar, sobre todo moderada a severa. Es muy útil utilizar estos medicamentos que me pueden permitir mejorar estos efectos que están poco desarrollados. Aparte puede haber una inyección intravenosa, se pueden utilizar vasodilatadores, hay un sinfín de formas de tratar, incluso prótesis de pene, dispositivos maleables, que es más frecuente de lo que parece la utilización de estos métodos, incluso trasplante de pene y escroto, cuando el caso de la mujer que ya es mucho más complicado y demás, pero es muy oportuno que lo recordemos. No sé si tienen alguna pregunta, duda hasta ahí, para comenzar a los horarios de la parte sexual femenina. Cuando tratamos al paciente con testosterona para que crezca su miembro, ¿hay una edad para tratar así? Sí, generalmente se puede utilizar justamente cuando debería desarrollarse todo eso. ¿Qué edad es? Entre los 12 a los 21 La pubertad. Que en los varones a qué edades más o menos dura 2 años la pubertad y debería ser entre los 11 y los 13 años. Después de ahí no va a servir. Puede servir, pero no completamente. Si estamos hablando de esos problemas, ¿no? Sí. Pero eso ya debería detectarse con los pediatras. Ya deberíamos darnos cuenta de eso. Lo mismo va a pasar en las mujeres. Hay pequeños detalles que nos van a decir el inicio de la pubertad, el final de la pubertad, y en base a eso vamos a utilizar los diferentes. Es decir, mientras más, como cualquier patología, mientras más precoz sea el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento. Entonces, mujeres, lo mismo, ovarios, si se dan cuenta, es una cadena de diferentes estados en relación al folículo. También está muy irrigado, hay un verso uniforme que va a permitir el drenaje venoso también de este ovario, y por lo tanto es mandatorio reconocer de que la irrigación también es importante y la relación estrecha con las trompas de falopio también es importante.
Los ovarios o gónadas femeninas liberan de forma periódica gametos femeninos, también es importante. Cada mes va a ir liberando un gameto femenino hasta que llegue la menopausia, es decir, una mujer X nace con una cantidad X de ovocitos, ¿sí? No se puede aumentar, tampoco se puede disminuir, pero es importante que sepamos eso porque eso diferencia a una mujer de la otra. También van a permitir la segregación hormonal de hormonas esteroideas y los ovocitos se liberan solo durante la vida adulta fértil, lo que acabamos de decir, cuando la secreción de esteroides sexuales alcanza también su máximo. ¿Sí? ¿Cuándo es su máximo? ¿Cómo comienza a producirse o a liberarse más bien un óvulo? Cuando hay la menarquia. Justamente previa a la menarquia, cuando hay la fase de ovulación previa a la menarquia. Es ahí donde mayor cantidad de hormonas existe. Y la menarquia es el inicio de la pubertad o el final de la pubertad. ¿Qué opinas? El inicio. Bueno, no. El inicio de la pubertad es la telaria. Cuando las mujercitas ya están empezando a presentar telaria, está iniciando la pubertad. Ese es el inicio. Ahora, puede haber chanfles, puede haber primero vello púbico, puede haber un montón de cosas, pero lo que marca el inicio de la pubertad es la telaria. Lo que marca el final de la pubertad en la mujercita es la menstruación, la primera menstruación, la menarquia. ¿Sí? No se olviden de eso. Este es el desastre del ciclo menstrual, ¿no? Las diferentes hormonas que suben y bajan. Por lo tanto, a esto me refería cuando debemos solicitar, por ejemplo, si yo les digo, la progesterona está elevada justamente en la menstruación, cuando estamos sangrando, cuando están sangrando, ¿está bien o está mal? Es tremendo, ¿no? Cuando están menstruando, la progesterona está elevada. ¿Está bien o está mal? Bien, vean. Les voy a preguntar algo más fácil. Cuando están ovulando, ¿cómo están los estrógenos? Elevados. Así que si está elevado, probablemente sea normal. A eso me refiero. Imagínense que los estrógenos están bajos en una fase menstrual, cuando se está sangrando. ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si la gana? ¿Es normal o no? ¿Seguro? ¿Cómo están los estrógenos? ¿Están elevados? No. Entonces es normal que estén bajos. No, dijo. ¿Sí? Así que la fase en la cual se solicita debe estar indicada por el médico o determinada por el laboratorista. ¿Sí? El laboratorista debe mencionar o debe identificar en qué fase está la mujer. Porque si no van a haber muchos problemas de interpretación hormonal. El otro día veíamos en la consulta, no sé si me estaban acompañando, pero decían todas las fases y el resultado estaba anotado en todas las fases. ¿Sí? El quilombo que se implica, terrible. Así que es importante identificar en qué fase del ciclo menstrual está la mujer para poder determinar adecuadamente si está o no bien de que esté elevada o baja dicha hormona. ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces, si yo les digo que por ejemplo, no sé, la FSH esté elevada en la fase ovulatoria, ¿qué me dicen? ¿Está bien? A ver,
FSH está aquí, el versículo viene para acá. ¿Qué dice? Sí, ¿no? Está bien que esté elevada, fase ovulatoria, ¿no? Los ovarios tienen actividad fisiológica durante toda la vida, eso también es importante. Creemos de que llegamos a la menopausia y ya no tiene ninguna funcionalidad, y eso es completamente falso. Si bien la funcionalidad disminuye considerablemente, todavía tiene función, todavía sirve de algo. Por lo tanto, muchas veces ginecólogos hacen histerectomía y se llevan, sin importar que los ovarios. Eso debería evitarse, a más de que haya alguna patología que crean conveniente extirpar, porque si no, no es necesario. Los esteroides sexuales afectan al crecimiento, diferenciación y función de tejidos y órganos en todo el cuerpo. Eso ya se sabe. Miren las acciones que tenemos. Hay acciones o efectos somáticos, redistribución grasa. Sabemos de que la mujer tiene mucha más grasa que el varón. Tenemos que saber que tiene una distribución ginecoide. La grasa más que todo va a las caderas y a los glúteos, y es una grasa relativamente más benigna que la grasa abdominal que se da en los varones, y esto se debe gracias a esta hormona. Hay estímulos de crecimiento, hay cierre epifisiario, hay aumento de la masa ósea, desarrollo de los caracteres secundarios. Por ejemplo, los genitales femeninos también se van a poder desarrollar, las mamas, la parte vascular también. Esto es importante. Por ejemplo, llegamos a la menopausia, llegan a la menopausia, y esto va a permitir que, por ejemplo, haya aumento de las varices. ¿Sí? ¿Será que tiene que ver con los estrógenos? Definitivamente que sí. La parte metabólica, la relación con el colesterol, que también va a estar relacionado al aumento de la grasa, alteraciones de la libido y demás, va a estar relacionado también a esta hormona, y la síntesis hepática y demás. Así que es importante ver todo este tipo de acciones que van a tener los estrógenos. La organogenia de los ovarios se produce durante la vida fetal de células germinales primordiales y de células somáticas, y estas células germinales primordiales llegan a las crestas genitales, comienzan a gametogenia, es decir, diferenciación a homogenia y homocitosamente bien bajo, pero pasando. La mayoría de los ovocitos mueren durante el desarrollo fetal. Esto también es importante. Si digamos tenemos 500 ovocitos, por lo menos la mayor parte van a morir en la vida fetal, y nacen las mujercitas con una cantidad específica de ovocitos. El complejo ovocito granulosa se convierte en folículo primordial, sexto y noveno mes de gestación. En el momento del nacimiento, como sabemos, los fetos femeninos, todos los óvulos son potencialmente y entraron en fase de meiosis, es decir, comienza una fase de latencia en la cual no pasa nada. ¿Cómo se va a activar esto? Se va a activar en el momento de la pubertad, donde la NRH es la que va a decir ya es tiempo de que comience o de que pueda reproducirse la persona. Y nuevamente, desde el punto de vista genético, vamos a tomar en cuenta todo esto. Es aquí donde se mantiene en latencia la mujer, y luego de que ocurre la pubertad se va a dar el primer cuerpo polar, el segundo cuerpo polar, hasta producir el óvulo. Entonces, un ovario adulto va a estar relacionado a 2.5 a 5 centímetros de largo, es un órgano relativamente pequeño, tiene una parte central que es la médula y una zona periférica que es la corteza. En la corteza hay folículos de crecimiento en diferentes estadios de desarrollo, y lo que hemos visto en la imagen, seguramente vamos a tener otra por ahí. Por lo general, en cada ciclo alcanza la madurez del folículo, que termina expulsando su óvulo. Aquí está, constantemente hay diferentes etapas del folículo que van a permitir diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí va a haber una progresión del folículo hasta su liberación en la ovulación, y se va a formar el primer cuerpo lúteo. Luego este se va a formar en relación al tejido conectivo
a cuerpo albino. Y esto es constante, cada mes se va a ir formando cada vez un módulo, a más de que hay una irregularidad, y esto se debería a patología o alguna alteración importante. Pero es importante recordar que hay constantemente esto. Entonces la LH va a actuar sobre las células de la teca, la capa más externa del ovario, donde se va a producir andrógenos y estrógenos a la vez. En cambio, la FSH va a ir a actuar a la capa más interna, lo que va a producir o va a permitir la formación de ovocitos, ¿sí? No olviden la relación que hay en todo esto. Entonces, si yo les digo que la FSH actúa a nivel de la teca, ¿es cierto o no? Actúa a nivel de la gran dosis, permitiendo la formación de ovocitos, ¿sí? Y la LH va a actuar a nivel de la teca, permitiendo la formación de estrógenos, testosterona. Tras la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, es lo que hemos visto, durante 14 días, posterior a los cuales muere y se convierte en un nódulo de tejido conjuntivo que es el llamado cuerpo albícans. La médula, compuesta por tejido conectivo laxo, con numerosos vasos sanguíneos y nervios, irrigado por la arteria ovárica y uterina. No habíamos mencionado que es una zona muy irrigada. Y el ilio tiene células ciliares que segregan la testosterona, que al final de cuentas se va a transformar en estradiol. Cambios físicos en la pubertad. La modulación tanto sexual, física, mental y emocional se debe a la unidad hipotálamo hipoficiario. Es decir, puede haber una alteración emocional que va a traer alteraciones a este nivel, puede haber una alteración sexual que nos va a traer alteraciones a este nivel. Por lo tanto, hay diferentes niveles y situaciones, momentos, y los tiempos también son de vital importancia a la hora de ver este tipo de pacientes. Lo principal existe retroalimentación negativa, pero no olvidar de que también hay una retroalimentación positiva en el momento del ciclo menstrual, lo que va a permitir diferentes alteraciones. Entonces, como habíamos mencionado, si hay un adelanto en la pubertad o hay un retraso en la pubertad, va a darse más o menos en un rango entre 7 y 14 años. Por ejemplo, a diferencia de un varón, como habíamos mencionado, la pubertad comienza a los 11, en cambio en la mujer más o menos comienza a los 9, es decir, 2 años antes, lo que demuestra el desarrollo, y vemos en los colegios, ¿no? Las mujercitas son mucho más altas que los varoncitos a esta edad. Factores pueden haber genéticos, los socioeconómicos también son importantes. Por ejemplo, Bolivia tiene altura y bajura, altura, valle y llano. Si se dan cuenta, las mujercitas y los varoncitos que viven en la altura se desarrollan más lentamente que las que viven en el llano. ¿Por qué será? Por factores diferentes. Por ejemplo, la ley de Boyle-Willebrand. ¿Qué significa esa ley? ¿Qué nos dice esa ley? A mayor presión, a mayor altura, menor presión, menor oxígeno. Eso también va a predisponer a que haya menor desarrollo, haya lentitud en el desarrollo. No significa de que no se desarrolle adecuadamente, pero va a haber un pequeño retraso en relación a ese desarrollo, ¿sí? Así que no olvidemos eso. También hay factores nutricionales. El hecho de que no se alimente adecuadamente va a traer consigo estos problemas. Hay también problemas físicos, psicológicos y demás. Entonces, grados de Turner. También debemos tomar en cuenta estos grados a la hora de ver los pacientes. Habíamos mencionado que el inicio de la pubertad es la telarca, por lo tanto, este desarrollo de la mama de las mujercitas es de vital importancia a la hora de ver estos pacientes, y también el desarrollo del vello púbico, que puede estar más o menos desarrollado, y también hay que ver la extensión y demás. En las niñas, el primer cambio puberal entonces es el botón mamario, luego el vello púbico, mientras que la menarquia es el final del desarrollo puberal. Todo esto más o menos debería darse en 2 años. No siempre se da, a veces se
extiende demasiado y a veces ni siquiera llega a concluir y necesitamos intervenir para que esto sí se concluya. Las mamas se desarrollan por la producción de estrógenos, el vello púbico y axilar por la producción de andrógenos y estrógenos, es decir, esto tendrá que ver las glándulas suprarrenales también. Sí, definitivamente que sí. El crecimiento en la adolescencia se debe a estrógenos ováricos y andrógenos suprarrenales, por lo tanto. Miren la gran diferencia. El inicio de la pubertad, la aparición del vello, el ensanchamiento de las caderas, la aparición del vello y los niños comienzan a hablar como gallo Claudio. Aumento de tamaño y sensibilidad, el escroto se adelgaza y oscurece. El desarrollo sexual femenino se inicia con la aparición del botón mamario y el desarrollo sexual masculino se inicia cuando los testículos alcanzan un volumen más o menos de 4 cc. La distribución grasa, por lo tanto, también va a estar precedida por estos estrógenos. La masa magra corporal, la masa ósea también y la grasa corporal son iguales en las niñas y en los niños antes de la pubertad. Una vez que ocurre esta diferenciación hormonal, ya sea por la testosterona en unos y ya sea por los estrógenos en otros, va a permitir que haya esa diferenciación en relación a una distribución grasa ginecoide y androide respectivamente hablando. Perdón. Al llegar a la madurez, las mujeres tienen el doble de grasa que los hombres. Y es por lo que hemos explicado previamente. Depende de la secreción de esteroides sexuales, por lo tanto. Cambios hormonales. Los ovarios son funcionales incluso ya al inicio de la infancia, todo comandado por este eje importante que es el hipotálamo hipoficiario ovario. La mayor secreción tanto de LH como FSH se produce durante el sueño de forma pulsátil y episódica. Por lo tanto, esto también puede estar alterado por el estímulo o la indicación de estrógenos. Hay incluso métodos anticonceptivos que traen hormonas no siempre propiamente estrogénicas, pero que me pueden atraer alteraciones serias del eje. Por lo tanto, dentro de los métodos anticonceptivos habría que preguntarse si realmente vale la pena utilizar hormonas en relación a esto. En la pubertad, la LH y FSH está disminuida y el estradiol aumentado. Por ejemplo, hay un inyectable que lo utilizan a diario, se está rotando gineco, seguramente ven a diario ver la utilización de qué hormona o de qué método anticonceptivo inyectable. ¿Se acuerdan? Pero han visto indicar, ¿verdad? ¿O no? Ese es uno de los peores métodos anticonceptivos, justamente por lo que hablamos, ¿sí? Pero lo utilizamos como tostado. Y acá nos importa un rábano cómo está el eje, pero le damos. Lo importante es no embarazarse. Las anomalías del desarrollo puberal se dividen en pubertad precoz antes de los 9 años, retraso puberal o interrupción, es decir, que puede haberse iniciado la pubertad pero no se termina nunca. Hay ausencia de menarquia a los 16 años y eso muchas veces ocurre. Puede haber retraso puberal asincrónico, es decir, tengo vello púbico, no tengo telar, no sé, es un desmadre, ¿sí? Desarrollo puberal heterosexual, edad adecuada, pero con algunas características del sexo opuesto, también con alteraciones hormonales. Pubertad precoz, vamos a hablar primero de eso. Uno caso por cada 5.000 a 10.000 niños, por lo tanto es relativamente frecuente, pero esto es diagnosticado, ¿no? Hay diagnóstico diferencial, isosexual incompleta por un desarrollo prematuro de una sola característica puberal. La telarquia prematura, es decir, antes de qué edad, de los 9 años. Solo desarrollo del botón mamario y relacionado con quistes mamarios simples. Pubarquia y adrenarquia prematura que se asocia al desarrollo del vello axilar y púbico de forma aislada. Generalmente, la pubertad precoz no requiere tratamiento, pero sí seguimiento.
Así que es importante tomar eso en cuenta. No hay que desesperarse en utilizar hormonas, a eso queremos llegar. Un niño por cada 5 niñas tiene pubertad precoz, es decir, las mujeres, como la mayor parte de las endocrinopatías, tienen mayor predisposición, y no se olviden de las edades, que es de vital importancia recordar. La pubertad precoz verdadera, que siempre nosotros debemos evaluar una causa central, y hay criterios diferentes en relación al diagnóstico, gracias a una central verdadera o una telaquia prematura aislada, que muchas veces no necesita mayor cosa. Hay una progresión a través de los estadios puberales de 3 a 6 meses, y hay estabilización o regresión de los signos puberales. La velocidad de crecimiento está acelerada, habitualmente es normal en la telaquia prematura. La edad ósea también es de vital importancia que evaluemos. La predicción de talla adulta, ese es un limitante o una desesperación a utilizar hormonas. Por lo tanto, a veces el manejo debe ser multidisciplinario, y sobre todo con un endocrinólogo pediatra, no un endocrinólogo de adultos. Eso es importante también que diferenciar. La ecografía pélvica también nos puede permitir el volumen del útero, y eso determinar también si hay una u otra, los niveles hormonales importantes y la hormona liberadora de LH. Anamnesis, debemos ver si hay ingestión o absorción de esteroides sexuales, es lo primero que debemos averiguar. El 75% de las niñas con pubertad precoz verdadera no se logra identificar ninguna causa, a veces es idiopática. La exploración física, no olviden las manchas café con leche, que también se puede asociar a patologías reumatológicas o autoinmunes, la asimetría facial, la displasia poliostática fibrosa, anomalías óseas, déficit de los nervios terminales y quistes biliares. Estos son patologías mucho más raras y poco frecuentes. Hemorragia vaginal también puede estar asociada a pubertad precoz. La colpitis, cuerpos extraños, agresiones sexuales también pueden permitir un retraso puberal, así que hay que tomar muy en cuenta todos estos pequeños detalles, y cuando vayamos a evaluar, como hemos mencionado en la clase previa, este tipo de pacientes debe vigilarse con los papás, mejor si es con la madre, y con un testigo, mínimamente. Pruebas diagnósticas, determinar las hormonas, si hay elevación de HCG, la LH también puede estar alterada, las gonadotropinas, también la elevación de la 17-hidroxiprogesterona sérica, que nos puede mencionar de que hay una hiperplasia suprarrenal sobreañadida. Pruebas complementarias, debemos vigilar que no haya algo central, un tumor hipoficial hipotalámico o un tumor que comprima estas estructuras. Se puede solicitar exámenes de glándulas suprarrenales, etc. ¿Qué se debe realizar como tratamiento? Para que la talla final del paciente no se vea comprometida, se puede iniciar hormona. Esa es la la indicación para iniciar hormonas. Se puede utilizar análogos de GnRH. Es muy controversial el inicio o no del tratamiento, así que hay que manejar con pinzas todo eso. Se puede utilizar diferentes medicamentos que van a disminuir la producción de andrógenos y va a aumentar la producción de estas sustancias. En algunos pacientes, sobre todo que tienen alteraciones en las glándulas suprarrenales, se podría utilizar hidrocortisona o medicamentos mineralocorticoides más glucocorticoides para ver la mejor opción de elevar todas estas sustancias. Dentro del retraso puberal, por lo tanto, sin indicios de telaquia hasta los 13 años, es decir, no hay aparición de la telaquia y no hay menarquia hasta los 15 años. Ahí podemos decir que hay retraso puberal. Las causas comunes, 66%, una insuficiencia ovárica, ausencia congénita de útero y vagina, y hay retraso constitucional. Hay anomalías del producto de Müller. ¿Qué es el producto de Müller? Que me permite ir a ser varoncito o a ser mujercita. Si hay inhibición de esta, y vamos a ir a la parte masculina. Si
este conducto se mantiene, va a permitir de que ahí se mantenga mujer. Principales patologías crónicas responsables del retraso puberal. Hay un sinfín de patologías que pueden estar asociadas al retraso puberal. La principal, malnutrición. En eso deberíamos pensar. Enfermedades gastrointestinales. Una de ellas, la parasitosis, que es muy frecuentemente presente sobre todo en niños. La giardia lambia, ¿no? Que no permite absorción adecuada de muchas vitaminas y alimentos importantes. Enfermedades renales, enfermedades respiratorias, por ejemplo el asma puede estar asociado a un retraso puberal, enfermedades hematológicas, endocrinopatías, hipercortisolismo, hiperprolactinemia también puede estar asociada a este tipo de problemas. Por ejemplo, la hiperprolactinemia en mujercitas sin presentación de la telarquía puede traer serios problemas. Definitivamente trastornos de conducta que va relacionada a la malnutrición, ejercicio excesivo. Esto es importante porque hay niños que hacen actividad física igual que un adulto y no debería darse, ¿sí? Debe ir progresivamente toda esta actividad física y por lo tanto hay que tratar de evitar porque nos puede traer alteraciones importantes en el retraso. ¿Alguien se acuerda de esta atleta? ¿No? Ha ganado medallas y demás, pero es varón o mujer. Puede haber un desarrollo puberal asincrónico donde hay una feminización testicular ligada al cromosoma X, es lo que tenía ella. Es muy diferente de lo que actualmente se hace ahí. Sin crear polémica y demás, hay mises que participan en concursos de belleza. ¿Sí? Hay varones que están concursando, reclaman varones participar en concursos o en deportes de mujeres. ¿Sí? Así que eso es muy diferente, pero ella tiene problemas específicos, cromosómicos, que es muy diferente. Elevación de testosterona, elevación de LH y FSH normales generalmente. Desarrollo puberal heterosexual, el síndrome de ovario poliquístico. Hemos escuchado mucho sobre el síndrome de ovario poliquístico y se debe gracias a un hiperandrogenismo. ¿Sí? Hay aumento de los andrógenos y hay deficiencia o disminución de los estrógenos, lo que va a permitir principalmente de que no se pueda reproducir. Cambios de humor y un sinfín de otras manifestaciones que luego vamos a ver. ¿Será real de que es 6 a 10% de las mujeres en edad reproductiva? Yo creo que es mucho más. Hay una predisposición genética, por supuesto. Hay un papel del desarrollo de ciclos rápidos de hormona de crecimiento, hay aumento del LH, disminución del FSH y aumento de la producción androgénica y deterioro folicular ovárico y problemas de la glándula suprarrenal. Puede haber resistencia a la insulina, puede haber hiperinsulinemia y aumento de la producción de androgénica de ovarios y también de las glándulas suprarrenales, lo que acabamos de decir, y hay un aumento de la testosterona libre y hay una disminución de la producción de la HPG. Desarrollo puberal heterosexual, hay desarrollo de algunos rasgos sexuales masculinos como hirsutismo, menstruaciones irregulares, hay aumento de peso en la paciente, puede haber resistencia a la insulina, hay hipercolesterolemia, puede estar relacionado a un déficit de 21-hidroxilasa, hay disgenesia gonadal mixta también, dependiendo del caso. El SOC, por lo tanto, va a estar relacionado a ciclos menstruales irregulares en un gran porcentaje, es decir, no siempre vamos a tener la misma sintomatología en todos los SOC. No hay periodos, sangrado irregular, hay infertilidad, hay obesidad, hay acné, hay vello facial corporal extra, están irritables, están enojadas, se enojan de cualquier cosa y demás, así que todos estos pequeños detalles debemos tomarlos en cuenta. Y algo importante, a veces hay síndrome de ovario poliquístico sin quistes. Ese es otro pequeño detalle que nos dice los criterios de Rotterdam. Hay subtipos, ¿sí? Hay un subtipo A, que hay oligovulación, hay hiperandrogenismo por supuesto,
y eco compatible con SOP. Hay un subtipo B que tiene oligoovulación, hay hiperandrogenismo, pero no hay eco. No hay eco. El subtipo C hay hiperandrogenismo, hay eco compatible con TOP o con SOP, pero no hay oligoovulación. Y hay un subtipo D que hay oligoovulación y hay eco, pero no hay hiperandrogenismo. Así que deberíamos tratar a las pacientes según sus subtipos y no decir, es SOP y le damos tal cosa. ¿Cuál es el medicamento por excelencia que damos absolutamente a todas las mujeres sin pensar en que hay subtipos? La gran metformina, ¿no? Cosa que no debería darse. O sea, no digo que no se dé, pero debe identificarse con precisión los subtipos. ¿Por qué? Si tengo un hiperandrogenismo más oligoovulación, me está diciendo que probablemente las glándulas suprarrenales estén alteradas. ¿Cuál sería el fármaco ideal para estas pacientes? La espironolactona. La espironolactona es un anti-aldosterona y también antiandrogénico a nivel de glándulas suprarrenales. Por lo tanto, debemos hacer un diagnóstico de exclusión en todos estos pacientes. Para diferenciar, miren el ciclo del SOP. Miren cómo de aplanadas están las hormonas. En cambio, como habíamos mencionado, en una persona normal, cómo están las hormonas del sub y baja que ya conocemos. Tratamiento: podemos utilizar anticonceptivos orales, ahorradores de potasio como la espironolactona o antagonistas de la aldosterona y por lo tanto de los andrógenos, metformina, progestina, y se puede utilizar DIU con este fármaco que también se inyecta, ¿no? Como es el DIU, que no me han dicho. La menopausia, interrupción permanente a la menstruación debido a pérdida de la actividad folicular, es decir, esos folículos ya no están presentes, ya acabaron absolutamente con todos los folículos, y hay una amenorrea que se dice que hay una ausencia de la menstruación por lo menos de 12 meses consecutivos. Más o menos una media 51 años, hay algunas que llegan a la menopausia antes, hay otras que se retrasan un poco. Hay mujeres que todavía pueden embarazarse a los 50 años, 52, 53, se ha visto a los 55 años. Los fumadores también las fumadoras pueden traer alteraciones importantes en relación a la menopausia. Y el tratamiento psicológico puede traer tratamientos urinarios, sexuales, vasomotores, hormonales y demás. Otros trastornos menstruales: sangrado uterino anómalo, amenorrea, dismenorrea, entre otros. Sangrado uterino anómalo, debemos saber que 1/3 de las visitas al ginecólogo se dan gracias a sangrados, más del 70% de consultas durante y después de la menopausia. La evaluación: debemos saber el tipo de menstruación, si es ovulatoria o no ovulatoria. Si fuera no ovulatoria, ¿qué sería? Debemos ver el estado menopáusico. Deberíamos determinar si puede ser un sangrado por cáncer o no, si es menstruación o no. Y el tratamiento muchas veces se puede resolver, por ejemplo, tratando un hipotiroidismo, podemos resolver claramente trastornos de sangrado uterino anómalo. Por lo tanto, la asociación de patologías sexuales femeninas también se deben relacionar con patologías tiroideas y de cortisol. La menorrea puede ser primaria, más o menos un 0.3% de la población, y secundaria 1.3% de la población, es decir, es más frecuente la menorrea secundaria. Y no se olviden, disculpen lo que voy a decir, pero las mismas mujeres se van a dar cuenta de lo que voy a decir cuando comiencen a trabajar en los hospitales. Nunca confíen en una mujer en relación a esto. Nunca. ¿Sí? Por más de que la mujer les perjure de que no está embarazada, soliciten la prueba. ¿Sí? Porque se pueden asombrar de los casos y pueden traer problemas legales si es que ustedes no diagnostican este problema. Disculpen la frase, nunca confíen en una mujer. Tratamiento dependiendo de la causa. Dismenorrea, liberación de prostaglandinas con desprendimiento endometrial, contracciones frecuentes y
descoordinadas, y el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico, sobre todo psicológico, eso es importante. Preguntas, dudas, hasta aquí va a ser el examen. Así que nada, el jueves no tenemos clases porque es feriado, día de los difuntos, así que nada, el viernes 3 es tu examen, no voy a estar presente, por lo tanto recordar que va a ser similar al examen previo, va a haber preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas que pueden ser restringidas o de complementación. ¿Alguna pregunta, duda, algo que no esté claro?